20 de abril del 2021. Mary Aguilera Ábalos, integrante de la Coordinación General del Centro Educativo, Cultural y Organización Social SECOS. Crisol de Identidades NESA, espacio donde coincidimos los colectivos y colectivas SECOS, José Martí, Casacual y el NESA Radio. En el marco del 58 aniversario del reconocimiento del municipio Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, queremos brindar tributo a las familias de diferentes partes del país que se volcaron a construir con sus sueños y esperanzas esta ciudad. Le damos la bienvenida a esta tercera edición del festival. 58 años, memoria, trabajo, lucha y construcción. Aquí seguimos, aquí estamos. Agradecemos a todos y a todos los compañeros participantes en esta gran jornada cultural con motivo de este tercer aniversario del Festival de Identidades. La utopía y la esperanza por un mundo mejor y más humano. A nombre de la Sala de Expresión Cultural y Artística, la SECA, tenemos el agrado de presentarles a grandes amigos y poetas de Ciudad Nezahualcóyotl con motivo del 58 aniversario del municipio. Ellos son Santos Velázquez, César Cedillo y Jonathan Ruiz, quienes forman parte del colectivo Poetas en Construcción. De este libro, Los Hombres de Sombreros, dedicado con mucho cariño a Ciudad Nezahualcóyotl, desde su origen hasta donde tengo conciencia de ella, que es el presente actual, dedico este poema, Canto a la Ciudad, atendiendo el llamado de mi amigo Porfirio García y de mis amigos de SECOS. Para ustedes, Canto a la Ciudad. Conozco esta ciudad de viento y agua desde que era una torcaza que detuvo su vuelo en el desierto. La amo por el recuerdo de los días en que el polvo era el polvo, en la historia de un lago que habrá de renacer de su semilla. A la sombra de los volcanes vibra el corazón del país, el pulso de sus razas. Migrantes que transformaron la soledad en un hogar, sueño que se mantiene vivo mientras tenga movimiento el universo. Hoy te miro bien vestida, ataviada de voces que cada vez conozco menos. Espero que no olvides, que guardes las imágenes en que crecieron los árboles que han dado fruto. Aquí estoy contigo, como siempre, amiga mía, compañera de la infancia. Fuimos testigos de la espina y de la flor que se adueñaron de la tierra, del llanto, cuando el desamparo se nos venía encima. Festejamos la dicha en la quietud de las horas serenas. Nuestra esperanza fue el amuleto de la suerte, cuando no había hacia dónde ir después de las tormentas. ¿Cómo no amarte, dadora de vida, espiga ardiente, que me impulsa a escribir la historia? Contigo entré en el fuego y la ceniza, diste tiempo al amor y reposo al olvido. No puedo sentirme defraudado. Nada en mí ha de guardar silencio, lo que soy se convierte en temblor para decir que te amo. A ti que me has dado la bondad de mis mejores años, hoy te canto, antes que la aridez me arrebate el aliento. Festejo a tus hombres de sombrero, a tus mujeres de rebozo. Amo el pelo largo de la muchacha más linda de la calle. Me identifico con el escándalo vertiginoso y el rumor clandestino de los jóvenes que intentan los grafitis. Amanezco con el saludo matutino de la escuela, la risa de los niños. Me gustan las tocadas de rock, las fiestas de cascabel y de penacho. Siento las notas de la banda y el polvo que levanta un zapateado, pero amo más el altivo sentimiento del mariachi. Soy de aquí,
Mi sangre fluye en su conciencia plena de sentirme rebelde. Enemigo de la inercia, aquí estoy. Aún recuerdo el robo de aquel pan, pero la voz de la pobreza no hizo naufragar el corazón. Quiero mirarte a la cara, amiga mía, antes que pasen todas las estaciones. Decirte que te amo por tu brocado de mestiza, entregada a modas a veces clandestinas, por tu mirada en la que alcanzo a comprenderme y ese aire tuyo en el que siempre me acomodo. He estado contigo en la bondad alegre de la fiesta, en la tristeza de haber visto partir a los que he amado. Me aficiono a tu amor. Te comparto esta fiebre de sentirme vivo. No he de soltar tu mano hasta que diga adiós en el ataúd de mi origen. Ojalá sea muy tarde y que haga mucho frío. Muchas gracias. Ciudad Nezahualcóyotl. 1. Tierra de 1000 extensiones, polvo que fragmentó el agua y el viento en la vereda cicatriz del lago. Suburbio olvidado, soledad alejada de la metrópoli, rincón desconocido para quienes no te amaron. Calor de hogar bajo un cielo de cartón, niños que jugaban en el llano en la infame sospecha de la muerte. Creciste como los quijotillos, los postes de cables, telarañas, los muros de moscas, las mariposas de la tristeza. Ciudad Nezahualcóyotl, fantasía en el carcoma salitroso, labor de cemento, sudor y carencia, sol fundacional, brazo de llanura, urbana existencia increíble en el desierto. 2. Fortuna hecha de pedazos, provincia de provincias, tradición de tradiciones, sencilla nacionalidad local. En esa se tiene a todo México. Ciudad mujer, músculo fuerte, nueva madre, nutrido almanaque, fruta urbana, reflejo metálico, glorificante. Los que te amamos, volvemos siempre a tus lugares, donde está el universo, donde nacen los oficios de la vida, los paisajes de un poeta. 3. Ahora somos nobleza plena, libros valerosos en la biblioteca que renace en una zona metropolitana, mirada ilustrada de coyote, lienzo con brazos de pulpo, árboles que laten en el salitre, suburbio que no envejece, ejemplo de historia y sangre. En esta tierra nos reencontramos, hemos inventado el idioma de nuestro local planeta. Ahora se compran colchones con esperanzas, tamales vaporizantes de la noche alborada, con su patita de pollo y harta mayonesa alegría. Somos barrio con alma festiva, perros que sueñan hacer arco y madrugada. Nosotros, nuestros padres, han dejado su nombre y su estatura en este lago desecado, desangrado. Somos leyenda de soles, cultura y trabajo. Ahora todos somos altos y nos llamamos Nezahualcóyotl. Todos quienes te habitamos y quienes en ti dormimos, grabado tenemos tu nombre. Gracias. Nezahualcóyotl, tierra de todos los mundos, polvo, salitre, fuego equidistante, resurrección de la cosmosidad cultural. Antes de ser hombre ya era coyote, aullido constelar en los anocheceres de lunas prehispánicas, descendiente de los abismos etéreos de la sabiduría, principio arquitectónico, voz taciturna de los astros. Antes de ser ya era Nezahualcóyotl de todos los siglos en el territorio de la poesía, Dios en el aroma de la vida, árbol en el bosque de la palabra. Nezahualcóyotl tras el viento de los cerros de Texcoco hay un rumor de soles salpicando la penumbra. Nezahualcóyotl, Jonathan Ruiz. Hola, ¿qué tal? Les mandamos un gran saludo. Espero que sigan con nosotros en este festival de Crisol de Identidad. La Sala de Expresión Cultural y Artística de Secos tiene el gusto y el honor de presentarles a nuestro
gran amigo y compañero Gustavo Campa, quien nos deleitará con dos canciones y una pieza musical, todas de autores mexicanos. La primera se llama Página Blanca, del autor Mario Curi, y nos la presentarán al estilo del trío Los Fantasmas. La segunda se llama No me platiques más, del autor Vicente Garrido, en una adaptación de nuestro compañero Gustavo. Y la tercera, Aires de Son, que es un conjunto de 3 piezas, de la cual escucharemos Son Itzmeyo. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Te quiero, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Te adoro, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor, donde fue dulce alivio para mi dolor. Y yo sé que ya nunca jamás te olvidaré. Quisiste, te quiero yo a ti, porque te alejas y te vas de mí. Ven, 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 dulce bien, ven a darme los besos de amor, que yo sé que ya nunca jamás te olvidaré. Te quiero, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Te adoro, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental, mi amor sentimental, mi amor sentimental.
No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Y para darle continuidad a nuestro programa, tengo el gran honor y gusto de presentar a un gran compañero, amigo, camarada, poeta, Porfirio García Trejo, quien siempre ha estado apoyando, colaborando en nuestras actividades, lo cual le agradecemos profundamente. Orígenes. En Ciudad Nezahualcóyotl, el tiempo se agrietaba formando escarcha de tierra. El sol olía a salitre y a cansancio, a soledad dolida, a lejanía viciada de pobreza. El otoño formaba remolinos que arrebataban los sombreros a las casas, los techos a las necesidades, la infancia y la inocencia a los chiquillos. Nezahualcóyotl, el desierto que la necesidad de la gente desafiaba. Se encharcaban las risas de los niños. Se quedaba tras de la lluvia brillando la ciudad de cara al cielo como un granito de sal en la piel mestiza de la tierra. El lodo lamía nuestros pies descalzos. Se negaba a servirnos de camino, nos hacía caer, nos retenía. Avanzar era cosa de locos y avanzamos. Sin darnos cuenta siquiera, metidos en nuestra soledad, parimos un mundo con nuestras solas fuerzas. Un mundo que nada se parecía a nuestros sueños y mucho, sin embargo, al desamparo, a la necesidad, a la pobreza. Nos quedamos atrapados en un trozo de muerte que desde entonces llamamos ciudad, pero que era en realidad un poco del odio con que Dios estructuró la vida. El reto era saber reproducirnos suficientemente, llenarle de gente la boca y la tristeza a ese desierto que nos sometía y nos amparaba. ¿Con cuántas madres podríamos hacer una familia? Ni siquiera cabe la respuesta en la respuesta misma. Vencimos. De tanto pasar por la misma idea, formamos el primer camino. Porque el país completo estaba lleno de hambre, hubo una gran migración hacia nosotros. Con la gente más pobre de México, enriquecimos este suelo carente de milagros, donde las plantas y las flores tuvieron momentos de leyenda. Todos los caminos los traían, todas las suertes conducían a Nezahualcóyotl, uniendo sangre maya con códices aztecas, desiertos y ríos con montañas y selvas, música de pájaros con cantos purépechas. Iniciamos nuestra propia historia, trazamos por fin un mapa reseco y triste en el mundo. Ciudad Nezahualcóyotl nació como un monumento a la pobreza, como un resumen del país, como una boca con la voz borrosa por el polvo, y nació a pesar de todos los cansancios que se incubaron en sus charcos, a pesar de todos los ancianos y niños que marzo resecó en sus calles. Ahora solo vale decir infinitamente que el coyote en ayuno sigue vivo, que ha encontrado la voz y la palabra, que ha erigido por fin un pensamiento y que habrá que hacerle un lugar entre los libros. Y para cerrar nuestra participación artística,
tenemos al poeta Norberto El Herrera, quien de manera permanente y solidaria nos ha acompañado a través de su arte. Muchas gracias al Herrera. Buenas noches. Quiero compartir 3 poemas de Norberto El Herrera para el Festival de las Identidades Culturales de Ciudad Nezahualcóyotl. Y quiero agradecer de antemano la invitación que se nos hace para participar en este festival. Agradecer a los coordinadores del festival, a Secos y a Mere, que siempre está trabajando y está haciendo sus esfuerzos para lograr este tipo de eventos. Muchas gracias. Comenzaré con el primer poema, que se llama Esbozo y configuración de mi ciudad. La noche y los amigos me renacen el recuerdo crónico de lo que yo, tú y varios de nosotros con la unción de la miseria compartimos. Hijos venideros de alguna peregrinación, sin Dios chupamirto zurdo, sin presagios ni señal prometida. Astillas enterradas de tajo en el recién secado y cuarteado suelo, para fundar con otras células inesperadas la estación que mitigara el cansancio de los sin casa. De aquí somos, aquí nacimos, en esta geografía inhóspita que emergió del lago. Aquí edificamos con lodo y salitre el sitio que nos llevó a ser sedentarios pobres. Anclas angustiadas en tiempo de tolvaneras, hormigas con aguantadores a cuestas, cubetas inermes a los torrentes de Tlaloc. Aquí nos inventamos juegos con las charcas súbitamente paridas, húmedas, invadidas de ajolotes, y pululamos las calles con la cascarita, con el pie descalzo y el lodo podrido. Aquí, adheridos a la intemperie, hicimos de las piedras tendederos para los harapos, filas multitudinarias en espera del petróleo de los quinqués y las estufas, mendigos del pan y la letra, televidentes de 20 centavos la hora. Aquí estamos, de aquí somos, yo, tú y varios de nosotros llegados a tiempo para grabar esa estampa cotidiana de la infancia, esbozo de esta gran ciudad, ahora transformada, con lluvia ácida, nubes negras y primaveras descompuestas. De aquí somos, de esta gran ciudad surcada de avenidas, impregnada de monumentos, de edificios públicos como enjambres de codicia loca, de ejércitos de tranzas. De aquí somos, de esta gran ciudad de los contrastes, con muchachos y muchachas resueltos a cumplir el devenir, cultivando una primavera nueva. Aquí estamos, circunscritos a esta tierra ajena de profecías, atormentada por su propia suerte. Ciudad amada y mía, ciudad encontrada que nos envuelve a todos, paraíso transitorio en que habito, sobreviviendo al compás del remolino de la vida, de las auroras. Poema El agua, la lluvia. Amo la lluvia, el agua original, el agua de la caverna y el árbol, la lluvia de manos silvestres, de pies de cascabeles que danzan mientras descorren las cortinas de mi infancia. La siempre alegre lluvia saltarina, hija de cántaros rotos que extiende sus alas en los himnos de la tarde, que se precipita para besar el suelo polvoriento en que mis pies descalzos maltratan indisolubles pelotas de plástico. La siempre lluvia juguetona corriendo sobre el acartonado techo fluvial, saltando y cantando,
afuera y adentro de mi cocina, comedor, cuarto. Amo la lluvia que anida en la oquedad terrenal del lago seco. Lluvia en la calle desnuda, la calle de nuevas voces que ahora me mira distinta, que perdió su aroma, que extravió el griterío infantil de los juegos encantados. La calle viva de piel gris, donde creció el charco bullicioso, espejo en el sendero amarillo. Amo la lluvia, sus manos celestes, su canto de cascabeles, sus pies de ríos sin afluentes, su corazón en la caverna, sus secretos en la arcilla, su piel en el misterio, su don divino en la danza de la serpiente. Por último, y con este me despido, gracias nuevamente. Poema y flores. Si en Nezahualcóyotl naciese lento o espontáneo, tan solo un jardín de flores abrigando este suelo, un jardín de bosques o un jardín secreto. Alguna de esas flores tibias mi mano brindaría a tu pelo. Si en Nezahualcóyotl naciese como en manto de luceros, un jardín de rosas escarlata, de azucenas color pueblo, de lirios amorosos o flores color fuego. Si en Nezahualcóyotl hubiese tan solo a lo lejos dalias o girasoles, o flores con perfumes de ensueño, u otras flores afortunadas de prados eternos, en un ramillete todas serían tuyas, y tuyo un jardín nuevo. De Nezahualcóyotl te daré margaritas y orquídeas que sonrían en tu espejo, y rosas blancas infinitas y violetas en torno a un jazminero. Y no te daría flores siniestras que embriaguen el tiempo. Mas ¿para qué tantas flores si tenemos un jardín nuevo con tu sonrisa diaria, tus labios, tu frente, tu pelo? Sin nardos ni azalias trasnochados o ciegos, solo con flores sencillas, delicadas y eternas, como el universo. Como parte del programa, queremos invitarlos a visualizar el conversatorio 58 años, aquí seguimos, aquí estamos. Agradecemos la presencia y participación de Rocío Román de Enesa Radio, de Antonio Elizarrarás de Casacual, de Mario Romero de José Martín, Mary Aguilera de Secos. Iniciamos un proceso de reflexión en torno a los desafíos que presenta nuestra ciudad en términos y frente a la calidad de vida. Seguimos, como siempre, trabajando desde la base de sociedad civil, construyendo nuestros procesos. Y también seguimos insistiendo en las políticas incluyentes, democráticas y participativas, sobre todo en el rubro de cultura y en todos los ámbitos de ciudadanía. Necesitamos, pues, actuar y decidir en relación al fortalecimiento de la calidad de nuestro municipio y de sus habitantes. Muchas gracias, compañeros, y les agradecemos profundamente de corazón toda su participación. Buen día. El Crisol de Identidades de Enesa les da la más cordial bienvenida al conversatorio a 58 años de memoria, trabajo, lucha y construcción de lo que hoy somos, que tiene como objetivo el rendir homenaje
a las mujeres y hombres que llegaron a fundar esta gran ciudad, así como a todos y a todas las que han aportado en lo que hoy somos como ciudad, resaltando los procesos de identidad comunitaria, para lo cual me complace presentarles a quienes nos acompañan para comentar al respecto. Antonio Lizarrarás Morales, director de Casa Cual, director de Casa Universal de Arte Libre, Casa Cual, Asociación Civil. A Mere Aguilera Ábalos, quien es de la Comisión de Programación del Centro Educativo Cultural y de Organización Social SECOS, y a Mario Romero Rama, responsable del Centro Cultural José Martí. Les doy la más cordial bienvenida y pues le doy la palabra a Antonio Lizarrarás para iniciar este conversatorio el día de hoy. Muchas gracias. Reciban un saludo desde Nezahualcóyotl de Estado de México. Todos los que pueden vernos y a través de las redes se irán enterando de nuestro esfuerzo por generar un espacio, un ambiente de cultura. A mí me toca iniciar y quiero decirles que en la Casa Universal de Arte Libre, Asociación Civil, nosotros nos dedicamos, como los otros espacios culturales, a brindar atención a los proyectos que de alguna manera generan en la población actividades artísticas. En ese sentido, nosotros damos talleres y por supuesto presentamos los mismos de danza, pintura, música, teatro y literatura. Y bueno, igual que los otros proyectos independientes, pertenecemos a esta red que es el Crisol de Identidades por la necesidad de irnos juntando, de hacer este esfuerzo por fortalecer este movimiento cultural que al menos en Nezahualcóyotl existe. Algo muy importante mencionaste, Rocío, y es que en Nezahualcóyotl estamos festejando en abril, para ser exactos, el 20 de abril, un año más de la fundación de nuestro municipio, el 20 de abril de 1963. Y si bien es cierto, el proceso poblacional, los primeros habitantes estuvieron acompañados muchos por el movimiento cultural, que era parte de ese trabajo que se sumaba a las protestas, creo que es relevante recordar cómo fue que se pobló el oriente del Estado de México. Y me refiero a la necesidad que tuvieron los primeros habitantes de encontrar un terreno propio. En ese sentido, recordemos que más o menos en los años 40, la migración que se dio del campo a la ciudad, pues provocó que hubiera una demanda mayor de vivienda y por tanto las rentas subieron de precio y fue la forma en la que la gente, los que venían a trabajar del campo, empezaron a buscar y encontraron en la parte inmediata que es el oriente de la ciudad, en el Estado de México. Aquí es importante resaltar algo. Los primeros pobladores que asistieron a formar estas colonias, pues migraron por la necesidad. Primero fue una invasión, después llegaron lo que llamamos los fraccionadores, que con acuerdo y con ahí algún negocio truculento con las autoridades de ese momento, hicieron un gran negocio. Primero vendiéndose ellos mismos los terrenos a un precio de risa y después revendiéndolos a los colonos, inclusive a los que ya estaban en este sitio, a precios mayores. Por supuesto que cuando los fraccionadores hicieron esta venta de terrenos, nunca privó una obligación por parte de ellos de dotar de servicios a toda esta comunidad, a todo el pueblo, de lo que en aquel entonces se llamaban las colonias del Vaso de Texcoco. Razón por la cual era lógico que de manera natural se empezara a desarrollar la organización por la mejora, por traer servicios, luz, agua, drenaje, seguridad, educación, salud, etcétera. Y bueno, en ese sentido es doblemente honrar la memoria de aquellos primeros pobladores y nosotros como grupos culturales, pues apropiarnos y también decir lo que pensamos en este momento de lo que representaría para el movimiento cultural de Nezahualcóyotl el cumplir 58 años en esta ciudad. Bien, pues termino mi participación solamente hablando que el asentamiento, el conglomerado que tenemos de habitantes
por cada kilómetro cuadrado, que supera los 17,000, ha sido sujeto de estudio. Pero también ha sido sujeto de estudio el sabernos que en poco tiempo una ciudad que pasó de un pedazo de salitre se conformó en una ciudad comercial, en una ciudad que rápidamente se urbanizó. Y bueno, también ofreció al mundo talentos y por supuesto algunos ejemplos de lo que se hace con el arte popular. Aquí dejaría mi participación para después hacer una intervención en otro sentido que tuviera que ser, por supuesto, el motivo por el que Casa Cual está dentro de este ejercicio plural, de este ejercicio de diálogo, de respeto, que se llama Crisol de Identidades. Muchas gracias, Antonio Lizarrarás. Pues aquí nos das lo que es un panorama de lo que fue la llegada de los primeros colonos a esta gran ciudad Nezahualcóyotl. Y esto que nos comentabas, que tiene que ver con una lucha también que empezó por los servicios como el agua, la luz, la electricidad y después también pues por la cultura en este municipio. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Mere Aguilera, por favor. Tienes la palabra. Buen día, pues gracias por invitarme y por compartir este espacio de reflexión. Y bueno, vivimos en un planeta pandémico, son tiempos de mercantilismo, narcisismo, competencia, cibernética, parálisis del pensamiento. Y para amolarla más, de chapulines que brincan de colores según ambiciones y conveniencias, con grandes promesas de humanizar el capitalismo, pegados siempre al obre del erario público. Ciudad Nezahualcóyotl no escapa de todas estas circunstancias. Desde hace 58 años, cientos de familias provenientes de diversas partes de la República migraron a la Ciudad de México en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Es así que todas estas familias se volcaron a construir esta ciudad. A las primeras y segundas generaciones de habitantes les tocó de todo: luchar por los servicios públicos, bregar para la construcción de escuelas, insistir en la regularización de los predios y construir sus vías de comunicación, entre muchas cosas más. A esta entidad se le estigmatizó como marginal, donde imperaba la delincuencia y la inseguridad. Neza, como le decimos de cariño, fue erigida a pulso de la carencia, del sufrimiento y el profundo esfuerzo comprometido de las personas de a pie para contar con un pedazo de mundo donde vivir y donde gestar un proyecto de vida familiar. Las primeras generaciones vienen de esa historia, de la organización comunitaria, de la colaboración colectiva, de la solidaridad, de la lucha contra los malos gobiernos en turno. Esta ciudad nació de la nada, erigida sobre un territorio fangoso y salitroso. Fue construida a pulso de persistir, insistir y soñar. Por ello, su nombre, Ciudad Nezahualcóyotl. En los años 70, frente a múltiples carencias y déficits de todo tipo, surgen significativas iniciativas de cultura popular que acompañan desde entonces el desarrollo local del municipio. Resultado de estos esfuerzos civiles es que surgen varios centros educativos culturales, entre ellos SECOS, que se reconoce por ser una experiencia pionera en la esfera municipal, asumiéndose como un espacio cultural autónomo, independiente y autogestivo, suscrito a promover la construcción del sujeto social popular. Durante más de 4 décadas viene implantando programas de animación sociocultural en el campo de la educación, arte y comunicación popular. Esta es la primera parte en términos de, digamos, de introducción, y en la segunda ronda empecemos a problematizar. Muchas gracias, Rocío Román. Muchas gracias, Mere Aguilera, quien pues nos sigue narrando lo que fue la llegada de las y los ciudadanos a esta gran ciudad, una ciudad, como dices, nacida de la nada, construida
a base pues de la persistencia y de un sueño por una vida mejor. Y bueno, y también el surgimiento de lo que son pues varios centros culturales independientes que le vinieron a dar vida a este municipio también con hambre de cultura. Muchísimas gracias. Doy la palabra a Mario Romero Rama. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Saludo a todos los posibles asistentes a este conversatorio. Saludo a los compañeros que me invitaron a ser parte de este ejercicio. Yo hablaré ya no del origen terrible en el que llegamos con la carencia y la necesidad y la urgencia de tener un lugar. Mucha gente llega de provincia, ¿no? Y otros llegan expulsados. Yo soy de los expulsados del DF al Lodazal. 50 años ya en Ciudad Neza. Sí, la carencia, sí, la necesidad, pero fundamentalmente la lucha por mejorar las condiciones de vida, servicios, todo lo que acaban de mencionar. Pero junto con todo este rollo, finales de los 60s, hay procesos sociales en el país intensos. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el 68, que mueve a la reflexión social y ya había organizaciones sociales, políticas, gestores, había gente preocupada por manifestar este conjunto de agravios a la sociedad. Este olvido, esta omisión permanente del Estado hacia estos lugares generó descontentos, generó rebeldía, generó muchas cosas muy importantes. Talleres como, recuerdo, la gráfica popular, un espacio de trabajo muy intenso en el que yo participé y participé con otros grupos contra los permisionarios que de manera impune atropellaban gente. La guerra sucia, saqueos de la policía, detenciones arbitrarias, terrorismo de Estado. Un asunto bastante terrible, sobre todo cuando uno adquiere conciencia. Yo soy egresado, por ejemplo, de la secundaria Chicotencat, un semillero de gentes que muchos de ellos, algunos de ellos, finalmente con los años nos gobernaron, presidentes municipales, egresados, ahora dirigentes de partidos, mucha gente salió de ahí, pero también salió gente corrupta. No voy a mencionar a una cantidad de gentes que conozco, pero la cultura siempre estuvo presente en las luchas por las mejoras de servicio. Artistas callejeros, pintas permanentes contra la opresión y la gandalla de los grupos del Parapén, por ejemplo. Ese tipo de agresión permanentes a la sociedad también generó sus contrapartes. Gente con lucha, que lucha con dignidad, gente que se organiza en estos procesos de construcción, de afianzamiento social. Gente muy valiosa. Yo recuerdo de esa escuela, yo alguna vez mencioné a Fernando Flores Medrano, un compañero gestor, maestro de civismo con una alta calidad moral que nunca tuvo reconocimiento, o alguna vez creo que fue cronista de Ciudad Neza también. Pero gente que se va quedando ahí en el olvido, grupos que trabajaron en la cultura y en el arte, como los compañeros secos, que también ya tienen una trayectoria añeja. Este tipo de grupos son resultado del descontento fundamentalmente y de la búsqueda, de la recuperación de la dignidad. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que rendirle homenaje a toda esa generación de compañeros que habitaron nuestros padres, que vinieron a ocupar y a convertir este páramo no en un vergel, pero en una ciudad cuando menos mínimamente digna. Ahora te enfrentamos otra serie de problemas que también son igual de graves que como si no tuviéramos nada, que es el asunto de la seguridad, el asunto de la carencia de los servicios, el asunto de la calidad. Hoy vivimos en guetos, en madrigueras solitarias, aterrorizados por lo que sucede alrededor, más allá de la pandemia. La pandemia, digamos,
es una coyuntura nueva, pero el terror de la inseguridad, el robo, este tipo de cosas. Yo creo que la cultura, los grupos, estas entidades que conformamos, son los espacios que pueden retejer el tejido social para recuperar la confianza entre nosotros. Yo aplaudo la iniciativa de los compañeros que conformamos este crisol de identidades, porque nos aferramos a retejer el tejido, recuperar la dignidad, volver a ser parte de los acompañamientos por esa recuperación de una identidad que debe ser construida con futuro. Hasta aquí dejaría mi participación y ya más adelante hablaremos de a lo mejor qué podemos hacer juntos o qué queremos hacer juntos. Te agradecemos la participación de Rama. Muchas gracias. Vamos a continuar. Adelante, Mere. Bien, pues vamos a presentar a Rocío Román, directora de Enesa Radio 97.3, que es parte de esta configuración de identidades, crisol de identidades. Bienvenida, Rocío, y bueno, pues dinos tu palabra. Muchísimas gracias, Mere, compañeros de Crisol de Identidades NESA. Pues creo que también en primer lugar diré, soy Rocío Román, comunicadora comunitaria, y pues por convicción desde hace pues ya cerca de, más bien en este año cumplimos 25 años de iniciado el movimiento en Ciudad Neza por tener una radio comunitaria para esta gran ciudad, que nace de esa necesidad también de nosotros como jóvenes en esos entonces, de decirle al mundo que Neza no solamente era nota roja. Si nosotros recordamos, todavía pues, desde los años 80 hasta ya entrados los años 90, pues solamente pues la prensa tenía una gran influencia y solamente aparecíamos, bueno, ya también la televisión, y solamente aparecíamos en nota roja. Entonces, nosotros viendo como jóvenes que también había muchas expresiones culturales, entre ellas, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer grupos como Secos, también ya estaba por ahí hace todavía un poquito después, 24 años tiene el Centro Cultural José Martí. También nos conocimos con varios que escribían, que hacían también poesía, que hacían teatro, y pues nos dimos cuenta que Ciudad Neza era mucho más que todo lo que nos comentaban en los medios de comunicación tradicionales, principalmente la televisión y la radio. Entonces es como nosotras empezamos a ver esa posibilidad de que hubiera una radio en FM en Ciudad Nezahualcóyotl. Empezamos transmisiones después, un 24 de abril de 1999, sin autorización legal. Estuvimos transmitiendo desde un lugar que a lo mejor parece pues paradigmático, porque nuestro centro de operaciones fue el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, antes llamada pues solamente la Casa de Cultura de Ciudad Nezahualcóyotl, donde tuvimos la oportunidad, la licenciada Susana Velasco, de que nos abrieran la puerta, de ahí tener también ese espacio donde empezamos, como decía, a transmitir en 1999. Sin embargo, pues nosotros ya nos habíamos empezado a organizar desde el año de 1997. O sea, tiene muchísimos años que pudimos juntarnos con esta necesidad de decirle a la gente que no solamente, porque sí lo había, que no solamente era un lugar de delincuencia, de drogadicción, porque solamente era lo único que podían decir de Ciudad Neza, inclusive que algunos compañeros que tuvimos la oportunidad de estar haciendo el trámite para que después de muchos años, después de que iniciamos el proceso, 17 años después es que se nos da la concesión de uso social comunitaria, pero habiendo pasado más bien un largo proceso, inclusive en algunos momentos de estar pues el grupo original bastante reducido,
Entonces, pero tuvimos siempre, y eso es algo que quiero dejar ahorita que se resalte en esta primera parte de la intervención, en esa radio 97.3 FM siguió también persistiendo gracias a que siempre hubo compañeras, compañeros del ámbito artístico y cultural a quienes pudimos entrevistar. No hemos terminado, creo que de entrevistar a toda la gente que hace arte y cultura en el municipio, pero durante todos estos años que les comento, es también gracias a ellas y a ellos que hemos podido seguir en lo que fue un sueño hace todavía 3 años, ya que nos dieron la concesión, pero fue precisamente por eso, porque siempre tuvimos esa apertura, ese algo que decir, no nada más también en su momento del quehacer artístico-cultural, sino como lo que comentaba ahorita Rama, también como un gran movimiento social, una lucha por el derecho a tener cultura en nuestro municipio. Pues yo hasta ahí dejo esta primera parte, agradezco y pues seguimos con la segunda ronda y le doy la palabra a Antonio Elisa Raras. Gracias. Sí, gracias. Muchos temas, 58 años de reconocido el municipio 120 del Estado de México nos da para muchos temas. El día de hoy, pues quisimos hacer este conversatorio en el sentido de hablar sobre algunos aspectos que necesariamente tienen que tocar la vida cultural. En ese sentido, yo sí quiero apuntar que si bien es cierto que se habla mucho del talento de los ciudadanos de Nesa hoy en día, tanto en el deporte como en la cultura, sabemos que en muchos de los casos solo ha sido un discurso, porque hemos demandado atención a este rubro de la cultura a los diferentes gobiernos sin ninguna respuesta. Es importante recalcar esto porque recordemos que el artículo 4 constitucional declara que todos los mexicanos tenemos un derecho cultural igual de importante que el derecho a la educación y la salud. Sin embargo, no se cumple, ya que en este artículo se menciona la obligación del Estado por generar las condiciones para garantizar el acceso a la cultura. Sin embargo, nunca se toma en cuenta ni se aplica como corresponde. Cuando hablamos de un derecho cultural, estamos hablando que tenemos toda la posibilidad de demandar a las autoridades en cualquiera de los 3 ámbitos, federal, estatal, municipal, el que hagan una correcta aplicación de los recursos económicos destinados a cultura. Me refiero a esta parte porque hoy en día yo creo que hay una deuda muy grande de lo que han llamado este gobierno de transformación, inclusive de la 4T, para con los hacedores de cultura popular. Recuerden que nosotros siempre apoyamos un sinfín de luchas que históricamente quedaron en muchos de los pasajes de esta memoria, de esta historia del país. La CENTE, la Cooperativa Pascual, el ESME, los grandes movimientos. También hemos participado, por supuesto, en el levantamiento o en el apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y muchos, pero en algo que yo creo que todos tienen que conceder razón es que todos los juglares que anduvimos en la calle denunciando, haciendo público los excesos y la falta de derechos, pues tuvimos que influir en ese pensar de la gente cuando ridiculizábamos con una canción, con una obra de teatro al gobierno que nada más se dedicaba a robar y que no representaba nunca los intereses del pueblo. En ese sentido, me parece que hay una deuda muy grande de legisladores, de funcionarios, para reconocer que, bueno, cambiamos de gobierno, pero las condiciones, al menos para los artistas, para el sector popular, para la gente que se rajó y se sumó a las luchas por el cambio social, no ha sido reconocida. Recuerden que hoy el artículo 4 constitucional marca que debe el Estado generar las condiciones para que todos tengamos un derecho a la cultura y que hoy no basta con que nos digan que no alcanza el presupuesto o que no hay presupuesto.
tienen que rendir cuentas y eso es motivo, me parece suficiente para que hoy tengamos que generar espacios como el Crisol de Identidades. Esto primero para generar un espacio de comunicación y diálogo y segundo, construir un frente de causa común en defensa de los espacios culturales y la apertura de todos los foros y espacios públicos y auditorios que son propiedad del pueblo. En ese sentido, me parece necesario que se hagan propuestas serias, propuestas que sí vayan definiendo un perfil de lo que sí es la cultura popular, la cultura que hemos ofrecido durante muchos años. Y bueno, aquí hago una crítica respetuosa a muchos compañeros. La pregunta siempre ha sido, bueno, ¿y qué va a hacer el movimiento cultural? ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué no hacen un frente común? ¿Por qué no luchan por los espacios? Pues es muy sencillo, porque la respuesta tendría que estar en cada colectivo. Tendríamos que hacer una reflexión muy dura y cuando digo la crítica es que me parece que el movimiento cultural ha caído en un bache. Hemos llegado a la bohemia, a la irresponsabilidad de declarar, de denostar, de agredir inclusive a compañeros que han desarrollado su proyecto y eso no ayuda. Y tampoco ayuda a declaraciones irresponsables que solo destruyen el poco trabajo que a veces se quiere hacer. La experiencia ya la hemos vivido, ¿eh? Nos quisimos juntar hace mucho tiempo, una y otra vez, y hacía, me parece, algo así como 20 años que no lográbamos nuevamente el diálogo y sumar a más grupos, porque si bien es cierto, en el conversatorio ahorita estamos solamente tal vez 4 proyectos, sabemos que detrás de nosotros hay muchos compañeros en cualquier disciplina que están sumados a nuestros proyectos y que siempre han jalado con nosotros. Entonces, con esto cierro mi participación diciendo que hay necesidad de darle un enfoque que corresponde a la exigencia ya del público, ya de los habitantes de Neza, que ya no es el del analfabetismo, ya no es el de la lucha solamente por el sustento. Hoy me parece que intelectual, espiritualmente, artísticamente, la gente debe de tener pues esos canales que podamos proporcionar la gente que tenemos cierta experiencia. Y yo sí hago votos porque este espacio siga presente y que bueno, los que se quieran sumar, por supuesto, sepan que este es un ejercicio serio y no me refiero tanto a que no nos guste a la mejor el ambiente también, por supuesto que no. Me refiero a que creo que ya estamos en edad de dar un vuelco y una propuesta clara, una propuesta bien fundamentada a esa parte que aún estamos en búsqueda de consolidar como movimiento cultural de Nezahualcóyotl. Gracias. Muchas gracias, Antonio Elizarrarás. Resaltar esta parte que comentas respecto a que hay una enorme deuda, una gran deuda todavía para los hacedores de cultura popular y también pues hacer una reflexión en el sentido de cómo hemos estado participando los mismos hacedores de cultura en nuestro propio municipio en el reconocimiento también de las otras y de los otros. Muchísimas gracias. Doy la palabra a Mere Aguilera. Muchas gracias, compañeros. Pues plantear, yo creo seguramente van a ser los primeros diálogos. Esto va a dar pie a otro tipo de reflexiones. Pero no quisiera dejar de pasar el asunto de que Secos, Martí, en esa radio y cual, somos colectivos de expresión cultural, ejercemos nuestra autonomía de distintas maneras y no nos supeditamos a temporalidades sociales. Nuestra labor es cotidiana y permanente. En los 43 años de Secos, 24 de José Martí, 25 de Neza Radio y 14 de Cual, en el barrio, en la comunidad, sumamos muchos años de impulsar los procesos de cultura popular. Nuestra lucha ha tenido como ejes primordiales la libertad de expresión, el acceso al espacio público, la inclusión de los derechos culturales, la cobertura y acompañamiento del movimiento social progresista de oposición al régimen. Nuestra tarea en este espacio de Crisol de Identidades
es hacer comunidad cultural comprometida, consciente, por mejorar las condiciones de vida en el municipio, fomentar masa crítica, la construcción de ciudadanía participativa sobre la base de un vínculo de valores que fortalezcan la solidaridad y sobre todo la dignidad humana. En el crisol de identidades asumimos varios compromisos que pretenden ser plurales y abiertos, perdón, me emociono, y en esta medida poder invitar a diferentes expresiones. Mediante la expresión estética, cultural y artística creemos que las personas, los sujetos, la mirada al mundo es diferente y por eso insistimos y seguimos festejando los años de José Martí, los años de Cual y los años de los compañeros en esa radio. Yo creo que como primera entrada, como especie de un manifiesto, como especie de una invitación abierta, pues esta es la expresión y en la agenda quedarán muchos aspectos que reflexionar y seguramente tendremos otra charla más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mere Aguilera. Pues haces un resumen de lo que ha sido también y mencionas algunos de los grupos organizados en torno a hacer y difundir la cultura, pero como comentas, pues hay muchísima más gente, hombres y mujeres que han estado trabajando, pues también desde hace mucho tiempo de manera independiente, y eso hay que tenerlo y resaltarlo, tenerlo muy claro y resaltarlo, un poco también retomando lo que comentaba Antonio Lizarrarás en la deuda que tienen los gobiernos con las y los hacedores de cultura, de que pese y al margen de los gobiernos, hemos logrado entre muchos otros persistir y estar y ser lo que hoy somos. Muchísimas gracias, Mere. Cedo la palabra a Mario Romero. Adelante, Rama. Es interesante lo que acaban de comentar los compañeros Antonio y Mere. Compromisos del Estado para con la sociedad, compromisos del Estado para con los grupos, la carencia de servicios, las mínimas condiciones en los espacios para difundir cultura. Casas de cultura en esa, 4 chiquitas, algunas privadas, donde dan macramé y posiblemente tarjetería española y cosas como este tipo de rollos, ¿no? Pintura que sirve para la decoración, música que sirve para el entretenimiento, en fin, desprovista de muchas cosas. Formación. Hace rato el compañero, en unos momentos, Toño decía, este asunto de llamar a los grupos, me parece ser que sí. Tenemos un problema como sector cultural, la profesionalización. Nos erigimos como el sector cultural, queremos ser un bastión, queremos ser varias cosas, pero a muchos de nosotros nos falta la formación, el profesionalismo, el conocimiento. Tenemos la práctica, tenemos las ganas, pero luego nos faltan las herramientas teóricas, técnicas, instrumentales pero fundamentalmente luego lo que nos falta también es la claridad para ver qué onda. Deudas del Estado decía, deudas añejas. En este momento, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública saca convocatorias para que los ilustradores aporten su trabajo y no les van a pagar nada más que un reconocimiento. Esa es la cuarta transformación, ¿eh? Despidos en cualquier cantidad de lugares en estos proyectos de pilares que no son otra cosa que grupos de búsqueda de diagnósticos para ciertos lugares y ciertos territorios. O sea, hay una serie de mañas de la 4T. Hay una serie de carencias en todo el territorio nacional, no solo en esa, no solo en el Estado de México. Hay muchos problemas. La gente, ante la avidez, la necesidad, la urgencia y esa carencia, busca y se refugia en los espacios. Ahorita pues es difícil por la pandemia, pero seguramente la pandemia irá pasando y seguramente los espacios se irán abriendo otra vez.
qué ofreceremos en términos de contenidos, con qué claridad y con qué formación e información podremos transformar esto para que para que la comunidad exija, para que el sector se organice. Tenemos que dar información, debemos tener conocimientos, tenemos que hacer análisis. El arte y la cultura son herramientas de transformación social. Tenemos que poner esas herramientas a disposición no solo del sector, que también necesitamos formarnos, sino también de la comunidad, para que entienda que lo que hacemos no es parte del entretenimiento, no es parte de la diversión, es parte de la formación para crecer, es parte de la formación para que nosotros como sociedad podamos organizarnos en el vecindario, en la comunidad, para decirle, a ver, Estado, por favor, o a ver, ven y atiende esta necesidad, porque para eso les pagamos. Quiero decir, no son graciosas dádivas. Y en ese sentido, esto debería de entenderlo la comunidad, y nosotros somos el instrumento. Podemos ser el medio para que la comunidad entienda que no son dádivas, son obligaciones del Estado. El gobierno tiene la obligación. Hay que poner a los 3 niveles de gobierno, hay que ponerlos en orden, hay que decirles, a ver, este es el derecho constitucional, esos son los recursos que tú tienes y debes aplicarlos acá. No todo está bien, pero ¿cuánto le toca? La gente no puede andar, el sector cultural no puede andar limosneando permanentemente. Entonces sí me sumo a la propuesta de hacer un llamado al sector cultural a que nos sentamos a discutir, a debatir una serie de problemáticas que durante muchos años se ha ido posponiendo por parte del Estado y por parte de nosotros mismos, que no tenemos la capacidad de sentarnos a dialogar. Yo de este grupo, de este colectivo, soy el más rock and roll, el más ruco, pues en ese sentido, pues yo digo, vamos a hablar con el viejito, a ver qué piensa, vamos a hablar con los ecos que ya son añejos en el asunto de la organización, ¿no? La perversión de los compañeros de Casagual tienen un amplio conocimiento de la política y de la norma de los tiempos para poder aplicar recursos y bajar programas, ¿no? La voz en esa radio es un elemento importante porque es un potenciador de la demanda, de todo esto que estamos hablando, y posiblemente este inicio nos permita más adelante tener la convocatoria más amplia de muchos compañeros que efectivamente no están atrás de nosotros, están junto con nosotros. Nosotros acompañamos procesos, nos dedicamos a ser parte de eso, pero yo no sé por qué yo terminé como promotor cultural, la verdad. Yo les agradezco a todos los compañeros que están ahí, todos son artistas, ¿no? Y ellos están de promotores. ¿Por qué? Pues por la necesidad. La necesidad nos obliga a convertirnos en una serie de cosas que luego ni queremos ser. Pero ya estamos en la brega, pues vamos a ponernos las pilas y entrarle de manera seria. Saludo la iniciativa de Crisol de Identidades en esa. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Rama. Pues ya estamos entrando pues a la última etapa de este conversatorio para que nos puedan, ahorita que ya empiecen nuevamente las intervenciones, para que vayamos pues bueno con lo que son las propuestas. Inclusive pues Rama ya hizo un llamado también al sector cultural, al que podamos juntarnos y caminar para poder aportar y dejar realmente sentadas las bases de lo que ha sido y será la cultura en el municipio de Ciudad de Nezahualcóyotl. Muchas gracias, Rama. Adelante, Mere. Bueno, pues queremos escuchar tu palabra, Rocío. La dinámica, pues básicamente era 2 rondas para dejar a los que vayan a escuchar este material, pues para seguir problematizando, ¿no? Adelante, Rocío. Bueno, pues muchísimas gracias, Mere. Pues a mí me gustaría también abonar en el sentido de decir, bueno, cómo somos diferentes como medio de comunicación comunitaria, como es sabido y como la mayoría de la gente lo sabe. Existen pues lo que son los medios comerciales, un modelo que tenemos en México, el modelo norteamericano, que solamente se dedica a vender espacios y que han estado pues dominando la escena de los medios en México desde hace mucho tiempo, desde casi principios del siglo pasado, entre lo que son los grupos fuertes de
televisión principalmente y grupos radiofónicos. También, como es sabido, pues la gente existen lo que son los medios públicos, muchos los conocemos, son los más conocidos son pues Radio Educación, Radio Universidad, que fueron en su momento también aliados de Nesa Radio cuando nosotros dijimos desde aquel 1999, cuando salimos al aire, que en esa radio, asaltando la frecuencia, transgrediendo los espacios. Tuvimos que salir de esa manera porque no había otras opciones. Salimos al aire sin autorización de la ley, al margen de la ley. Y fue hasta apenas el año 2013 que se logran reconocer a lo que son los medios comunitarios e indígenas, para lo cual pues en esa radio ha tenido pues un largo camino, como les decía anteriormente. Desde tuvimos inclusive que organizar, aquí también quiero señalar esa parte, un baile para juntar recursos que fue precisamente en José Martí. Estuvo Salario Mínimo, Son Solidaridad, quienes son pues somos aliados desde hace pues mucho tiempo. Digo que a lo mejor no estuvimos mucho tiempo sin trabajar de manera constante porque tuvimos que meternos en dinámicas diferentes, inclusive como ahorita comentaban tanto Antonio como Rama, en el sentido de que también no solamente el sector cultural se dedicó a cantar, a tocar, a componer poesía, sino también a ser activistas. Esto es algo muy importante que hay que rescatar, porque estuvieron acompañando movimientos sociales, que es muy importante de recalcar, de decir, de rescatar, porque también en esa radio es un movimiento social por la libertad de expresión y de comunicación en este país. Tuvimos también que buscar aliados hacia afuera, como fue la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que nos estuvieron acompañando para poder obtener la concesión, ya que siempre, bueno, tuvimos 3 rechazos de la autoridad, quienes siempre nos ponían de pretexto, pues que estábamos cerca del aeropuerto, que estaba saturado el espectro radioeléctrico. Eran ir y venir. En este sentido, con las autoridades tuvimos que pasar también tres sexenios inclusive, ¿no? Estamos desde que estaba Fox, ¿sí? Nos tocó Fox, Calderón, y nuestra concesión nos la dan pues ya casi al finalizar el gobierno de Peña Nieto. Entonces, hablar de estos 18 años en sí de hacer trámites, pues ha sido un desgaste también. En algún momento dado es también en esa radio ha estado acompañado y en varios momentos también del sector, por ejemplo, artístico y cultural y de social, como alternándose, ¿no? Como irnos acompañando, porque luego a veces sí es muy, muy, muy cansado llevar un proceso contra las autoridades. Tuvimos que ampararnos. Nosotros tenemos una concesión que se nos otorga en julio de 2017 después de 2 amparos. O sea, no fue algo que nos hayan dado las autoridades. Miren, tengan, aquí tienen su concesión. Al contrario, también tuvimos señalamientos en el sentido de ¿para qué quieren unos jóvenes? Así nos dijeron, jóvenes, delincuentes y drogadictos, ¿para qué quieren una concesión de radio? ¿No? Una estigmatización también que se hizo de la población, de los jóvenes de Nezahualcóyotl, a lo cual nosotros respondimos que también, así como ahorita estamos compartiendo este espacio, que ante la falta de propuestas de las autoridades, nosotros también tuvimos que organizarnos, ya sea para tener un medio de comunicación, pero también en ese medio de comunicación estuvo incluido todo un camino, todo un proceso de los movimientos sociales y del movimiento cultural en Ciudad Nezahualcóyotl. Es ese decir lo que no se va a decir en los grandes medios de comunicación. Por eso es muy importante también el hacer uso, el acompañar a estos medios de comunicación locales que nos van a decir lo que pasa en nuestro entorno, no en una construcción que hacen muchos de los medios de comunicación nacionales, que además pues no apelan a una identidad
como la que tenemos aquí en el municipio, ¿no? Tanto así que solamente eso era lo que decían de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Era un nido de delincuentes y no conocían pues toda esta riqueza de la que hoy podemos estar platicando aquí en este pues grupo de compañeros, compañeras que estamos también pues tratando de que vayamos unidas y rescatar lo que ha sido, creo que desde siempre, un principio básico de las y los habitantes de este municipio, que ha sido la solidaridad, ¿sí? También este gran pueblo de Ciudad Nezahualcóyotl se formó gracias a toda esa lucha, esa solidaridad de gente que llegó de muchos estados de la República, y aquí al conocerse, pues vieron toda esa necesidad también de unirse para conseguir todo lo que son, pues en primer lugar, los servicios públicos, pero después, como decíamos, todo este proceso que fue avanzando y que ahora también tiene que ver con este derecho que tenemos a la cultura y este derecho que tenemos a la comunicación y a la libertad de expresión. Pues muchísimas gracias. Yo ahí dejaría ya para dar paso a pues nuestra última parte de este conversatorio. Muchísimas gracias, Mere, y pues le doy la palabra, no sé si alguien la quiere tomar o sigo en el orden en el cual estamos participando. Para dar... Gracias, Rocío. Sí, adelante. Sí. Rocío, creo que has enmarcado muy bien la historia de muchos de nosotros. Nezahualcóyotl, su gente, sus jóvenes, han estado condenados actualmente también, no solamente en aquella época de los primeros pobladores, a vivir un estado de marginación, donde solamente se nos reconoce como un municipio violento y que, bueno, como para qué tendría que tener cierta atención en los rubros de educación, cultura, derechos humanos, etcétera. Nuestro municipio está condenado a una cuestión de rezago, no solamente en la atención de los servicios, sino también a siempre etiquetarse como un lugar marginal y a convencernos que es algo que nunca aceptamos, y tú lo enmarcabas bien porque nosotros buscamos nuestras alternativas, no aceptamos nunca que de alguna manera pensaran que Nezahualcóyotl tenía esos motes de los que eran burla, y alguna gente pues hasta negaba su origen cuando te decían de Nezahuallodo o Nezahualpolvo. Y en ese sentido tenemos que sacudirnos esa idea que han querido formar y donde piensan que nuestros jóvenes y las generaciones que vienen después de nosotros sientan que lo único a lo que tienen derecho es a esos sábados en los antros o a enviciarse de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque estamos en un estado marginal, y siempre aceptarlo como pensando en que no tendríamos el derecho a tener lugares para el disfrute del esparcimiento sano o para engrandecer al humano espiritualmente, como pueden ser cafeterías, teatros, etcétera. A mí me parece que esa es la parte importante que hay que rescatar, y yo a manera de conclusión creo que sí estamos dando la batalla, que sí hemos reconocido que no nada más para el humano, para nuestros habitantes es vital aprender a leer, sumar, restar, escribir. También tiene que haber esa parte de elevación del espíritu, esa situación de engrandecer al humano, esa actitud de colaboración, esa actitud de sociabilización. Y eso es lo que hacemos los grupos culturales independientes, buscar salir de esa marginalidad que no solamente está en el estado en el que vivimos, sino también nos los han metido como una cuestión ya de reconocernos y de pensar que es a lo único que tenemos derecho. ¿Para qué quieren una radio? Qué bueno que los de NESA por lo menos están haciendo grafitis, están tocando la guitarra. Mira, creo que algunos ya están hasta bailando, haciendo grupos de danza. Qué bueno, para que no se droguen. O sea, esa parte es donde
Nosotros los de Nesa, 58 años de fundado el municipio, no aceptamos, porque por supuesto que somos ciudadanos que merecemos y estamos en búsqueda de esa parte que nos puede dar una mejor calidad de vida. Gracias. Bueno, Rosy, pues si me das espacio, yo básicamente quisiese plantear que de los 58 años de Ciudad Nezahualcóyotl hay un pendiente muy fuerte que tiene que ver con la calidad de vida en todos los aspectos del hábitat. Ustedes lleven su mente a cualquier ramo y veremos que la calidad de vida es muy deplorable. Lo hemos dicho en otros conversatorios, el asunto de la violencia, del feminicidio, del transporte insalubre, inseguro, caro, ¿no? Deshumano. En muchos rubros, una democracia bárbara, ¿no? Una democracia representativa en crisis, donde los mismos de siempre se siguen nomás brincando en los espacios. Yo creo que es tarea de otras charlas y bueno, pues muchas gracias por este primer entre, diríamos, y en un segundo momento estaremos mandando otros materiales a la red para que se siga retroalimentando. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Mere. Adelante, Rama, para ya concluir. Bueno, ya nada más me quedaría decir adiós. No, no es cierto, miren, hay algo que es insistente, Toño y Mary lo dicen. Hay culpables, hay culpables, hay responsables. Hablar en abstracto a veces resulta como pues, fácil. Hay un poder, hay una estructura que tiene, que debe. Es un problema ético que nosotros debemos atender y obligar como comunidad, no solo como comunidad cultural, sino como parte de las colonias del vecindario, de mandarle al gobierno a ver qué estás haciendo, porque son responsables y son culpables. Y hay que ver hacia atrás que hubo culpables, hacia adelante, hoy hay culpables. Y hay que llamarlos por su nombre, ¿no? Son esta democracia representativa que todo mundo dice, pues no ha solucionado la problemática. Y no es un rollo, digo, no es un problema de Nesa exclusivo. Así está todo el país. Les hablo de la 4T, no les quiere pagar a los dibujantes, ¿no? Los trata igual que el PRI, pues el asunto de ten tu lunch, tu boing, tu naranja, ¿ya? Gracias por participar. Esos son problemas, pero para que la gente tenga conciencia, tenga claridad de cuál es el trato que nos da los gobernantes, debemos darles la información a través de estas herramientas de transformación, la música, las conferencias, la pintura, las obras de teatro, o sea, el sector cultural es la parte más sensible de la sociedad, la parte que las personas que son capaces de masticar la problemática y regresárselo a la sociedad más o menos digerida y de manera divertida. Hasta ahí vamos a continuar con el camino. Este ejercicio me parece que está muy, muy interesante, es un buen paso y pues desde aquí vamos a ver qué sucede. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos a todas quienes nos están siguiendo a través principalmente de Facebook y de YouTube. Decirles que, bueno, estos materiales se van a estar subiendo a lo que es la página de Facebook que se llama Crisol de Identidades Nesa, y igualmente con ese nombre a nuestra plataforma en YouTube. Y bueno, pues como decíamos, pues es más bien el primero de varios conversatorios para los cuales, como ustedes ya escucharon, los compañeros están invitando también a la comunidad cultural que se pueda sumar a este tipo de pláticas, porque son muy enriquecedoras. Cada uno de nosotras, de nosotros, tiene mucho que aportar en testimonios, en lucha de lo que ha sido la cultura aquí en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. No sé si alguien más tenga algo que agregar para que ya pueda dar el cierre. Mira, Rocío, nada más recordarle a todos los amigos que nos pueden escuchar que están al pendiente de las actividades. Este es el tercer festival, el tercer año que estamos juntos. Cumplimos 3 años
como el Crisol de Identidades, a partir de la primera actividad que fue un festival de muchos festivales. Y bueno, en el mes de abril ya iniciamos con las actividades. La primera de ellas fue el 10 de abril, con motivo del aniversario 24 años del Centro Cultural José Martí. El día 12 de abril, Casa Cual cumple 12 años. El 20 de abril, que se cumple en esa fecha los 58 años del municipio, Secos tendrá algunas actividades también a distancia, también a través de las redes. Y el 28 de abril, que se cumplen los 619 años del nacimiento de Nezahualcóyotl, en esa radio también está con un aniversario más. Así es que hay actividades para esos días para que estén al pendiente. Y bueno, aquí en la liga dejaremos los espacios donde pueden encontrar información de cada uno de los centros y estas celebraciones. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio Elizarrarás, quien es director de Casa Universal de Arte Libre, Casa Cual Asociación Civil, por su participación el día de hoy. También agradezco a Mere Aguilera, quien es del Centro Educativo Cultural y de Organización Social Secos, y a Mario Romero Rama, quien es responsable del Centro Cultural José Martí, y pues una servidora, Rocío Román Fernández, quien integra también en esa radio 97.3 FM. Y pues la invitación, queda abierta la invitación, bueno, a que nos sigan a través de las redes, las diversas actividades, y también a que podamos tener un próximo encuentro con más compañeros y compañeras de la comunidad cultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Muy buen día y estamos muy pronto de regreso. Hasta luego. Cantar este son que nace de corazón para mi tierra y mi gente. América es mi continente, rostros de pueblo indígena, recias manos campesinas,